Escuchas La Informante, el podcast de La Neta, en el que te mantenemos al día en los debates sobre democracia, derechos humanos y derechos de las mujeres, con la conducción de la periodista Luna Grado. Bienvenidas a La Informante. Soy Luna Grado y si te interesa entender, defender y ampliar los derechos humanos de las mujeres, este es tu espacio. Un podcast de La Neta y Corporación Humanas. Aquí la información es poder. Septiembre en Chile es el mes de la memoria. A 52 años del golpe militar seguimos hablando de memoria no solo como un ejercicio del pasado, sino como una práctica para defender los derechos humanos hoy. Una de las dimensiones más silenciadas durante décadas fue la violencia política sexual ejercida contra mujeres en dictadura, un crimen de lesa humanidad usado como forma de castigo y de silenciamiento, que dejó marcas profundas en quienes sobrevivieron y también en nuestra sociedad. Hoy, para ya cerrar el mes de la memoria, queremos conversar sobre la importancia de visibilizar estos relatos, de cómo el Estado aborda estas violencias y de qué significa trabajar la memoria con sensibilidad y no solo desde lo académico o desde las políticas públicas. Para eso nos acompañan dos invitadas. A mi lado se encuentra Soledad Castillo, quien es abogada de derechos humanos y también es sobreviviente de violencia política sexual. Bienvenida, Soledad. Bien, buenos días, mucho gusto. Y también está Daniela Quintanilla, quien es subsecretaria de Derechos Humanos. Bienvenida. Gracias. Y bueno, antes de partir, invitamos a quienes nos escuchan a que puedan seguir las redes sociales de Corporación Humanas y de La Neta para estar atentos a todos estos contenidos en los que abordamos derechos humanos, democracia y derechos de las mujeres. Entonces, para partir, Soledad, quería preguntarte, hemos estado revisando como las entrevistas que has dado, lo que has como testimoniado en este tiempo y has insistido en que la violencia política sexual no puede confundirse con tortura. En eso te quería preguntar por qué es importante hacer esta distinción y por qué buscaban en los perpetradores al ejercer este tipo de violencia. Bueno, yo creo que la violencia política sexual fue una forma de castigo a las mujeres en el sentido por apartarnos, según ellos, del rol histórico que es acercarnos a la política en este país. Es una forma distinta y especial de castigo a las mujeres que nos atrevimos o fuimos parte de la estructura o la opinión política de este país. Uh-huh. Y entonces ahí tiene como un carácter más específico de género, o sea, de que las mujeres no participen en política. Bueno, fue una sanción específicamente por habernos separado ese rol histórico. Y efectivamente la violencia sexual fue una práctica permanente, sin diferencia alguna. Cada una de las mujeres que sufrimos la prisión política sufrimos también la violencia sexual como método de tortura. Uh-huh. Sí, y siguiendo con eso, tú comentabas que durante más de 30 años no pudiste hablar públicamente de lo que viviste. Entonces, quería preguntarte qué significa para ti romper ese silencio y cómo se transforma esto quizás como en un acto de memoria o de resistencia. ¿Qué significa para ti? Sí, claro. El hecho de llevar muchos años sin poder hablar del tema se refleja en la falta de apoyo de parte del Estado a las víctimas, a las personas que sufrimos la violencia sexual como método de tortura. No hemos tenido hasta el día de hoy apoyo específico para el daño causado. Por lo tanto, luego de 30 años fui capaz de relatar los hechos ocurridos, traspasar, verbalizar, digamos, los horrores que yo viví y que vivimos un conjunto de mujeres que fuimos víctimas. Y una de las cosas que a mí me incentivó para relatar estos hechos es justamente porque considero que no haberlo hecho así, soy parte de la impunidad en este país. Claro, o sea, ahí el relatar es entonces como romper con ese silencio y poder avanzar en como otro tipo de... Es muy importante para mí, para las víctimas de este delito, visibilizar los hechos ocurridos. El desconocimiento de la sociedad en su conjunto de las violaciones de derechos humanos ocurridos en general en este país, los hechos ocurridos, hay un sector muy importante de esta comunidad y de este país que desconoce efectivamente los hechos ocurridos. Entonces, cuando por mucho tiempo nosotros ocupamos el nunca más, transmitiendo o queriendo conseguir que nunca más se ocurrieran estos hechos, pero desafortunadamente a más de 52 años del golpe militar hay un sector importante de la población que desconoce absolutamente lo que ocurrió. Entonces, cuando nosotros transmitimos el hecho de decir nunca más para 2 o 3 generaciones en este país, el nunca más, ¿qué?
si no supieron efectivamente lo que conocían. Por lo tanto, es muy importante relatar los hechos, que la sociedad en su conjunto conozca lo que ocurrió en este país en tiempo de dictadura. Entonces ahí es como agregarle un poco los testimonios y el contenido al Nunca Más, que no sea solo una frase así como en Así el aire. es, claro. Y en ese sentido, subsecretaria, ¿cómo puede el Estado o desde el gobierno como recoger estos testimonios, estos relatos o esta sensibilidad también y poder como que sean parte, por ejemplo, de políticas públicas? Yo quizás antes de eso como sumar algunos elementos a los que comentaba Sole. Yo creo que la tortura es un ejercicio de violencia, de castigo, de disciplinamiento, que es muy doloroso, que genera mucho dolor y del que es muy difícil hablar. Pero en el caso de las mujeres hay un componente de género que además de ese dolor, además de ese castigo, tiene un objetivo bien específico, que es el restablecimiento del orden de género, que es volverte al lugar donde tú nunca debiste haber salido. Y eso con métodos de tortura que pueden ser similares, diría yo, en perversión, en horror, en dolor, pero que tienen un componente adicional que es muy social, que es la vergüenza. Porque además de lo doloroso que es, porque no es que cualquier víctima de tortura ande hablando por ahí de cómo la torturaron, siempre es un tema que es difícil verbalizar, socializar, pero en el caso del componente sexual de las mujeres además hay un componente de vergüenza y de atribución de responsabilidad. Esto me pasó a mí porque soy mujer y te atraviesa en tu identidad, en tu cuerpo físico, ¿no? Y parte importante de socializar y de verbalizar y de poner esto en palabra y en relato es trasladar esa vergüenza, que no puede estar radicada en la víctima. Esa vergüenza tiene que estar en el agresor. Y las políticas públicas, ¿qué podemos hacer? Bueno, asumir la responsabilidad, que no es una responsabilidad individual. Hay responsabilidades penales que son individuales, que son de los sujetos perpetradores. Pero esto no ocurrió como un desenfreno de personas individuales. Esto ocurrió como política de Estado, como política represiva de restablecimiento del orden de los subversivos y de las mujeres subversivas. Y en el caso de las mujeres subversivas tenía este componente. Entonces, cuando el Estado asume esa responsabilidad, creo que ayuda a trasladar esa culpa y esa vergüenza de la víctima hacia el victimario, en lo individual, pero también a la institución, en lo político, ¿no? Y eso es una garantía del nunca más que también es imprescindible. Y esa es una oportunidad que tenemos hoy día las instituciones, después de más de 50 años, en que han sido las propias víctimas, los sobrevivientes, los familiares, quienes han impulsado y llevado adelante las políticas de memoria. Y por eso que es tan importante para nosotros como gobierno, y así lo ha levantado con mucha fuerza el presidente Gabriel Boric, que es de asumir que la responsabilidad fue del Estado y es el Estado el responsable de reparar, de buscar verdes justicia, de promover políticas de memoria. Hace unos días estuvimos en unos recorridos de la memoria que estamos haciendo en el Palacio de la Moneda con familiares, con sobrevivientes de la dictadura, en un esfuerzo de nuestro gobierno en el marco de los 50 años, se creó un recorrido patrimonial en el Palacio de la Moneda, pero con un relato de memoria. Entonces, se habla sobre funcionarios públicos que fueron víctimas, se habla sobre el momento del bombardeo de la Moneda, lo que ha significado, lo que significó durante todos estos años de esta larga justicia transicional, la reconstrucción del palacio, la instalación en el palacio de distintos lugares conmemorativos, la reapertura de la Puerta de Morán de 80, y distintos gobiernos han avanzado en eso. El presidente Lagos reabrió la puerta y así cada gobierno ha tratado de impulsar dentro del mismo Palacio de Gobierno un reconocimiento de esa historia, ¿no? que se pretendió borrar y hacer como que esto nunca pasó, borrón y cuenta nueva, este es un edificio distinto, nuevo, vamos para adelante. Y para nosotros es importante recuperar esa memoria. Y el 2023 hicimos estos recorridos. Están abiertos al público, a la ciudadanía, son organizados por la Secretaría General de Gobierno, y nosotros este año estamos haciendo con familiares, sobrevivientes, estos recorridos. Y una compañera, la Ale, decía, la historia se enseña y la memoria se transmite. Y es en esa transmisión de la memoria donde creo que
quienes además de ser defensores y defensoras de derechos humanos y creer en la democracia como un orden social, quienes además creemos en la justicia de género y que trabajamos levantando estas banderas, es en esa transmisión donde también hay que disputar el relato hegemónico. Y que no es decir quién sufrió más ni quién sufrió menos, ni qué tortura fue mayor, ni qué tortura fue peor, sino que poner en palabra esa dimensión que ha estado muy invisibilizada y que además, de una manera, creo yo, que es como la contracara, ¿no? Porque todo, yo creo que la vida no es blanco y negro, no es una cosa o la otra. El rol de cuidado que hemos tenido las mujeres históricamente también tiene una incidencia aquí, donde a mí me ha impactado. Yo llevo 15 años trabajando en esto, hace 15 años que nos conocemos con la Sole. Para las mujeres fue muy difícil identificarse a sí mismas como víctimas, porque yo lo percibo, digamos, desde una generación distinta que va siendo receptora de esta transmisión de memoria, como en un primer momento se desplaza mucho la experiencia personal para la lucha por otros, para la lucha por los compañeros, para la lucha por la recuperación de la democracia, para la lucha por el nunca más, sintiéndose un poco el daño colateral, ¿no? El costo que pagué yo, pero que en realidad lo que le pasó al otro fue peor. Claro. Y eso, junto con este componente de la vergüenza, hizo muy difícil que las compañeras pudieran relevar esto y politizarlo. Y para las nuevas generaciones que somos receptoras de esta experiencia, creo que es extremadamente importante que seamos parte de esa transmisión de la memoria y quienes hoy día, además, tenemos el honor de ejercer cargos de administración en instituciones, tenemos una tremenda responsabilidad de traducir eso en políticas públicas. Y nosotros como Subsecretaría de Derechos Humanos hemos hecho esos intentos. Nosotros en la Subsecretaría tenemos unos fondos concursables para sitios de memoria y organizaciones que trabajan en memoria desde la cultura. Y por primera vez en nuestro gobierno incorporamos criterios de género en la selección de esos fondos, de esos fondos concursables. Y eso nos ha permitido en estos últimos años acompañar el proceso de instalación de Irán 3037, de acompañar la reconstrucción digital de ese espacio, de acompañar la habilitación material del espacio físico una vez que nuestro gobierno por primera vez además expropia un recinto con fines de memoria, como lo fue la experiencia de Irán, de la mano de las agrupaciones y de las sobrevivientes. Nos ha permitido además acompañar y promover proyectos que incorporan la arista de la diversidad sexual en esto. Nosotros el año pasado tuvimos un proyecto muy bonito que se llama Espejismo Travesti en el Desierto, que habla sobre la experiencia de las diversidades sexuales en el contexto represivo. Y este año estamos desarrollando también un proyecto que se llama Violencia Político-Sexual contra Personas Trans en Dictadura, poniéndole palabra, relato e identidad a este proceso. El año pasado tuvimos por primera vez también una conmemoración del 25 de noviembre, del Día contra la Violencia hacia las Mujeres, un espacio de reconocimiento, de memoria y de conmemoración de las mujeres en el Camarín de Mujeres del Estadio Nacional, donde además intentamos no solamente enfocarnos en el dolor y en la historia represiva, en las consecuencias, sino que el rol que tuvieron las mujeres en la construcción de la unidad popular, que es también una dimensión muy oculta y que es justamente el motivo de este disciplinamiento posterior en el contexto dictatorial, ¿no? Las mujeres asumieron un rol en la articulación política de nuestra sociedad, en la construcción de un proyecto popular, emancipador, donde la dignidad del pueblo estaba puesta en el centro, donde las relaciones sociales estaban puestas en un cuestionamiento, y en un cuestionamiento que se acercaba a un horizonte de justicia social. Es eso lo que se disciplina también, ¿no? Y el rol de las mujeres en eso es algo también que tenemos que visibilizar. O sea, estas compañeras que hoy día siguen 52 años después, no son víctimas de la represión únicamente, fueron parte articuladora central de la construcción del movimiento de la Unidad Popular. Sí, ahí... Sí. No, claro. yo quería... justamente acompañando lo que tú dices, Daniela, lo difícil que significa relatar los hechos ocurridos, que pasaron muchos años y en realidad fue una práctica permanente, masiva. En el año 2014 presentamos una querella por violencia, exigiendo al Estado que se reconociera el delito de violación como método de tortura por 4 compañeras, incluida mi caso. Estuvo Daniela también acompañándonos en esa época.
Pero eso, la verdad es que la sentencia y los resultados de esas querellas que presentamos, eh, creo que una tuvo una perspectiva de género, la que siguió, pero en general no tuvo resultado igual, poquísimas, las otras hemos tenido una sanción como cualquier otra, y eso significa también, y eso refleja también la dificultad que tenemos las mujeres para denunciar eso. Yo siempre grafico para una forma de que la gente entienda, de que las personas entiendan qué significa para una mujer hasta el día de hoy relatar hechos de violación. Es como mostrarse un jarrón roto y reparado. La sociedad en su conjunto aún no avanza en eso. Es muy doloroso la mujer relatar los hechos. A pesar de tener un componente distinto que fue como represión, como víctima de la dictadura, a pesar de ello hablar de la violación ha sido sumamente difícil para la mayoría de las víctimas. La presentación de esa querella, yo creo que lo único que podría yo decir que tuvo un gran éxito es que las mujeres se atrevieron a relatarlo, se atrevieron a contar, porque por muchos años compartimos un campo de concentración en que ni siquiera éramos capaces de entre nosotras contar lo que habíamos vivido. Fue sumamente doloroso. Yo creo que yo teniendo 15 años a mi detención y a mis 15 años sufrí la violencia sexual, también me demoré muchísimo tiempo en poder relatarla. Sentí, siempre reflejo mi emocionalidad en el momento, sentí vergüenza, sentí una pena tremenda, me sentí destruida y la vida me permitió llegar y avanzar con todos esos dolores que no los podía transmitir a otra persona. Traduje eso en hablar de otra persona, refiriéndome, porque lo más común en las víctimas es hablar de dónde estuvieron, con quién estuvieron, pero nunca lo que vivimos. Y eso me permitió hablar de eso, me permitió avanzar en la vida. Pero en este momento, repito, 50 años del golpe militar, nos hemos organizado las mujeres recién exigiendo que se reconozca el espacio donde nosotras estuvimos detenidas, porque en muchos años se habló de un campo de concentración de 3 y 4 Álamos, donde hubieron presos políticos, jamás se consideró que también hubimos mujeres y sufrimos una sanción igual y peor que ellos. Y recién en el año 2020-2024, las mujeres sobrevivientes de la barraca nos organizamos para exigir del Estado se reconozca el espacio. Recién después de esto, y nos hemos organizado y hemos logrado reunir cerca de 82 personas, mujeres adultas, que estamos peleando en este momento por el reconocimiento de las mujeres presas políticas en un campo de concentración, víctimas de violencia sexual y tortura permanente. Entonces, el tiempo nos ha permitido a unas más que otras ser capaces de avanzar, pero solamente las mujeres hemos dado un paso adelante exigiendo nuestro reconocimiento, nadie más. Y en eso, Soledad, estás hablando, por ejemplo, está la organización de mujeres. ¿Cómo ha sido, por ejemplo, lo que mencionaba Daniela sobre poder relevar el componente de género que tenía la violencia ejercida contra ustedes y también poder politizarlo? ¿Cómo ha sido reunirse y poder avanzar, por ejemplo, en esto del reconocimiento del sitio? Bueno, como le repito, el año 2024, a fines del año 2024, recién reconocemos y nos damos cuenta que se había solicitado la entrega y la reconstrucción, la declaratoria del campo, pero se había llegado a acuerdos con distintos gobiernos, porque esto ha durado mucho tiempo, más de 20 años, desde que nace la Corporación de Campo de Prisioneros de 3 y 4 Álamos. Después de 20 años se había conseguido o comprometido con los distintos gobiernos de entrega de la casona, el patio, los pabellones, pero nadie habló de la barraca de mujeres. O sea, pasaron tantos años aún invisibilizadas, inclusive de parte de la corporación, porque tuvimos que nosotros, al darnos cuenta de esa falencia que existía, organizarnos, protegernos, comunicarnos a través de lo largo de todo este mundo, porque el 50% de las víctimas están viviendo en el extranjero, porque sufrieron en el exilio, por distintos motivos, no volvieron por la edad. Hay gente de la tercera y cuarta edad, las víctimas de este lugar. Yo soy una persona de la tercera edad y tenía 15 a la época, así que el universo es más o menos lo que podemos imaginar. Pero ha sido enriquecedor. Una vez las mujeres salimos adelante. Si en tiempo de dictadura, desde los primeros días de la dictadura, ¿quiénes salen? Las mujeres a reclamar a su esposo, sus hijos, sus movidos. Ahí nacen los movimientos de derechos humanos, detenidos, desaparecidos y ejecutados, que hasta el día de hoy siempre lo impulsaron las mujeres. Y la agrupación de presos políticos era diferente, pero también estábamos incluidas en esas organizaciones como
para ayudar y acompañar a los compañeros. O sea, nada más. O sea, la importancia y el interés que tenían en cuanto a como seres humanos, como mujeres, no existió. Y así la historia se repite, y así seguimos las mujeres llevando adelante, y hemos conseguido afortunadamente la declaratoria en este año, en el mes de marzo, hace pocos días, hace 3 días atrás, se firmó por fin el decreto en que se declara monumento histórico la zona de las mujeres. O sea, empezamos recién ahora a la lucha de poder conseguir el espacio como sitio de memoria. Y en esto de la dificultad de relatar y de conocer estos hechos, quería preguntarle a ambas respecto a si creen como que el que la Comisión Valech no preguntara específicamente sobre violencia política sexual contribuyó a la dificultad de poder comenzar a hablar sobre estos temas. No sé. O sea, hablar de estos temas requiere de una aproximación bien especializada, de un acompañamiento. Cuando uno llega y así a la loca se pone a hablar de las cosas y tratar de generar, o sea, puede causar más daño que ayudar. Y esto yo creo que produce, yo creo que hay 2 factores. Uno, que a nadie se le ocurre, honestamente. ¿Por qué hubieran pensado en eso si es que esto era un tabú, algo de lo que no se hablaba? Y luego la falta de capacidad y de preparación de los profesionales. En nuestras carreras esto no se enseña. Los derechos humanos no se enseñan, ni siquiera en la carrera de Derecho. Nosotros estudiamos Derecho y con suerte tuvimos un electivo la que quiso, digamos. Bueno, yo fui un poquito más afortunada que tuve Derecho, porque estuve en una universidad, efectivamente, que era importante los derechos humanos. Bueno, pero efectivamente lo que dices tú es muy difícil, y lo que pasó en la Comisión Valech, la 1 y la 2 también, que las personas que entrevistaron o analizaron todo eso, no tenían ninguna preparación en los hechos, no tenían ningún conocimiento específico en los hechos. Podría haber tenido un poquito de experiencia, habrían sabido por dónde dirigir y hacia dónde apuntar, y dar la oportunidad a las víctimas de ser capaces de hacer los relatos. Y más aún, o sea, yo creo que lo peor fue la falta de conocimiento, porque produjo mucho daño en las víctimas. La primera Comisión Valech, la primera entrevista, fue de tal dureza y de tal daño, porque se exigieron cosas que eran realmente impresentables. Había muchas víctimas que era muy fácil de probar su detención, pero les produjo un daño sin preparación alguna del entrevistador ni de la víctima, porque tampoco existen formas en el Estado, aparte del PRAE, que no cumple ningún requisito y que en la práctica no hace nada de lo que se prometió en ayuda en salud mental de las víctimas. Y eso estamos hasta el día de hoy en carencia. Cuando se empezaron a entrevistar el primer año, la primera ley 1992, hubo una cantidad de personas muertas de las víctimas antes que saliera el reglamento de la ley. Antes que saliera, pero masiva. Porque el adulto, volver a relatar la tortura y la prisión, les produjo un daño de tal forma que fallecieron. A través de cáncer fulminante, nosotros en la agrupación de peso político lo veíamos permanentemente. Infartos cardíacos, porque le produjo un daño que nadie previó que podía ocurrir. Esas cosas aún no se hacen análisis de ello ni se mejoran. O sea, hasta el momento las víctimas, bueno, especialmente las mujeres, víctimas de violencia sexual, no tenemos ayuda alguna. Si hemos salido adelante es por distintas calidades y distintas formas de salir adelante en la vida. Pero ayuda de parte del Estado frente a ese delito tan grave y tan destruyente como ser humano, no tenemos. Que yo creo que en la hipótesis o en la búsqueda de cierta neutralidad, en las instituciones hay dimensiones que no se identifican como necesidad, y por tanto no se generan respuestas específicas para ello. Y esto creo yo que además en las instituciones de justicia especialmente es más tenaz aún. O sea, cuando a mí me tocaba tramitar causas de compañeras sobrevivientes como Soledad y muchas otras que tuve el privilegio y el honor de acompañar, uno iba a la toma de declaraciones en los despachos con los actuarios de los ministros y ministras, y estaba el perpetrador sentado en el asiento al lado dando declaración. O sea, no hay ningún resguardo de lo que significa, y literal, o sea, en una planta abierta donde hay 15 escritorios sentados relatando, bueno, ¿y cómo lo torturaron?
Entonces, en ese contexto, evidentemente, no vaya a lograr un impacto ni mínimamente reparatorio. O sea, eso es tremendamente revictimizante. Y han sido las organizaciones de mujeres, como la Corporación Humanas y muchas otras, las que han acompañado a las mujeres en este proceso, y donde entre nosotras nos cuidamos y hacemos ese resguardo. Pues nosotras cuando íbamos a declarar, iba una antes para asegurarse que no hubiera ningún perpetrador en la sala, a generar, o sea, ponerte un café, a tener una caja de pañuelo, a decir, ¿hay algún espacio privado donde uno pueda hacer esto? Pero eso yo creo que es un déficit del sistema de justicia que se perpetúa sin duda hasta hoy y en el cual nosotros en nuestro gobierno hemos intentado hacer avances en esa materia. Nosotros, por ejemplo, en el Plan Nacional de Búsqueda incorporamos como parte de los indicadores de gestión institucional, la incorporación del enfoque de género en la determinación de trayectorias, por ejemplo, de un enfoque de interculturalidad. No fue lo mismo la represión para los campesinos que para los estudiantes universitarios, y eso hay que visibilizarlo, hay que trabajarlo con estándares para eso, pero las instituciones estamos poco preparadas en ese sentido. En el PRAIS, con todas las brechas y dificultades que tiene, nosotros en nuestro gobierno avanzamos, creo yo, en una medida bien importante, que es hacer un análisis sobre la situación de salud hoy de las personas usuarias de PRAIS, porque no tienen los mismos cánceres que el resto de la población, porque no tienen las mismas factores de riesgo que el resto de la población. Las mujeres tienen una alta prevalencia en enfermedades vinculadas a la represión sexual específicamente. O sea, las consecuencias, por ejemplo, en la salud ginecológica, de la salud sexual y reproductiva en las mujeres que fueron víctimas de la prisión política y tortura, deja en evidencia absoluta este componente. Pero también en el resto de los compañeros otras formas de cánceres, de patologías, respecto de las cuales tienen mayor prevalencia que el resto de la población. Y hacer ese estudio epidemiológico desde el enfoque de salud para saber cuáles son las consecuencias, cuáles son los factores de riesgo que tenemos que mirar cuando miramos a esta población, que no son los mismos que el resto de la población. Lo que no significa saltarse la fila ni tener privilegios, sino que tener aproximaciones especializadas. Pero los enfoques especializados en las políticas públicas son difíciles de impulsar, porque también, claro, el Estado es un aparato jerárquico, burocrático, que tiene que atender a la población completa y a todas las personas que habitan el país. Entonces, la capacidad que tenemos las instituciones de generar políticas con enfoques especializados es difícil, y además porque el pensamiento y la estructura patriarcal es muy tenaz en ese sentido también, porque justamente frente a, por ejemplo, guías de prácticas para políticas públicas con enfoques para tratar mujeres, diversidades, niños, niñas y adolescentes, pueblos originarios, son vistas y leídas como una clave de privilegio. Y eso es una discusión que nosotros vemos todos los años en el Congreso a propósito de la ley de presupuesto. Cada vez que tú quieres impulsar programas especializados, con enfoque especializado, la respuesta de los sectores más reaccionarios y conservadores es porque los grupos de especial protección para los derechos humanos se han transformado en grupos privilegiados en el discurso. Sí, y eso es muy perverso. En esa misma línea quería preguntarte... Hablas, por ejemplo, de esto de que en la discusión de presupuesto los grupos, por ejemplo, más reaccionarios están en contra de este tipo de medidas específicas, y también veo que las medidas que mencionas que han tomado como gobierno, que son súper valorables, ¿cómo se puede hacer desde el gobierno que estas medidas no terminen cuando termine el gobierno? O sea, hay una posibilidad de que tengamos un gobierno que no sea progresista también. Entonces, eso quería preguntar, si es que es posible que sea como una política de Estado de aquí hacia adelante, por ejemplo, con el Plan Nacional de Búsqueda o con estas otras medidas que has mencionado durante este episodio. Nosotros hemos tenido harta proyección de futuro en nuestras políticas. Acabamos de presentar un proyecto de ley para generar un mecanismo de financiamiento a los sitios de memoria, por ejemplo, que también todos estos años ha sido puesto en discusión a propósito de las leyes de presupuesto, y vamos a tramitar con la mayor urgencia todo lo que más podamos ese proyecto de ley para garantizar que los sitios de memoria tengan un financiamiento que les permita funcionar. Pues hoy día es puro fondo concursable, es puro voluntariado, sí. El Estado reconoce los sitios, entrega incluso en administración, pero no tiene mecanismos que aseguren que esos sitios administrados por organizaciones tengan la plata para pagar la cuenta de la luz.
Y nuestro proyecto de ley va justamente en esa dirección, de garantizar que los sitios de memoria tengan un financiamiento permanente, que no sea concursable, que les permita existir y funcionar para hacer su trabajo, ¿no? Que es un trabajo que no es para las organizaciones de derechos humanos, es un trabajo que es para la sociedad chilena, para la memoria histórica de nuestro país y para garantizar el fortalecimiento de una cultura y un orden social democrático verdadero, robusto, que es algo indispensable, digamos. Hemos avanzado en esa dirección y en el Plan Nacional de Búsqueda, esto ha sido un largo debate internamente para nosotros y con las agrupaciones de familiares, porque nosotros tenemos un marco legal dentro de la Subsecretaría de Derechos Humanos que nos obliga y nos mandata a la búsqueda, al esclarecimiento de las circunstancias de desaparición y muerte y destino final de las víctimas, de ejecución política y de desaparición forzada. Y eso lo tenemos justamente porque parte de las herencias de la justicia transicional es que la Ley 19.123, que es la que viene a consolidar las políticas reparatorias y los resultados de las comisiones de verdad, establece como órgano continuador de la Corporación Nacional de Verdad y Reconciliación, o de Reparación y Reconciliación, al Programa de Derechos Humanos, que estaba alojado en el Ministerio del Interior antes de que la Subsecretaría de Derechos Humanos existiera. Cuando el 2017 se crea y se instala la Subsecretaría de Derechos Humanos, este programa pasa a nuestro servicio. Y ese programa tiene un mandato legal, que es la asistencia legal y social a las familias víctimas de ejecución política y desaparición forzada. Nosotros tenemos un mandato legal de buscar la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas. Lo que hace el Plan Nacional de Búsqueda es establecer por primera vez una estrategia estatal coordinada entre las distintas instituciones que tenemos este mandato. Pero ese mandato legal nosotros lo tenemos. Un próximo gobierno que quiera simplemente dejar de tramitar estas causas y de avanzar en ese horizonte estaría incumpliendo un mandato legal de la institución. El componente adicional del Plan Nacional de Búsqueda, como digo, es que por primera vez tenemos una estrategia estatal coordinada, pero participan actores fuera del Poder Ejecutivo. Los ministros y ministras en visita que investigan estas causas van a seguir investigando estas causas y no van a dejar de hacerlo porque cambie el gobierno de turno. Entonces nosotros confiamos en que esta es una política pública que tiene un compromiso transversal y tiene un enfoque de Estado y no de gobierno de turno, pero evidentemente los gobiernos tienen sus prioridades sectoriales y uno le pone más o menos empeño a ciertos horizontes, y eso es una realidad. Ahora, dentro del Plan Nacional de Búsqueda, además, hay una estructura de gobernanza de esta política pública que es participativa, en la que familiares y organizaciones de derechos humanos tienen un rol bien central en acompañar la implementación y recomendar al Ejecutivo el avance en esta política. Se incorpora además la Iglesia Católica, que tuvo un rol muy importante durante la resistencia en la dictadura, que tuvo un rol muy importante en documentar las vulneraciones de derechos humanos que ocurrieron y que ha tenido un compromiso muy activo en la implementación de este plan, y nosotros confiamos en que esos otros actores que no son tan dependientes del gobierno de turno van a impulsar esta política y esto va a seguir avanzando. Entonces ahí tiene que ser un trabajo como de gobierno y de organizaciones y de la sociedad civil. Por eso la participación es tan importante. Por eso la participación es tan importante, porque al final del día, en estas agendas, en materias de derechos humanos, es la sociedad civil la que ha impulsado y obligado a las instituciones a avanzar. Y por eso nuestro horizonte como gobierno ha sido justamente fortalecer la capacidad de las organizaciones, la participación de las organizaciones, y en el caso de los sitios de memoria, creamos el programa de sitios en el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, y es ese mecanismo o esa estructura de financiamiento la que hoy día se traduce en un proyecto de ley para garantizar la estabilidad en esa dirección. Uh-huh. Estamos en La Informante conversando con Soledad Castillo, quien es abogada de Derechos Humanos, y Daniela Quintanilla, quien es subsecretaria de Derechos Humanos. Ya nos quedan los últimos minutos de este episodio, pero quería consultarle, bueno, también a ambas, pero Soledad, tú lo has mencionado en este episodio, que
que le falta como una profundización al nunca más. Y has dicho en otras entrevistas que nos hemos equivocado con el nunca más porque hay prácticas de la dictadura que se repitieron, por ejemplo, o sea, la represión y la violencia se repitió, por ejemplo, durante el estallido social. Entonces quería preguntarte como qué señales debemos atender hoy para que no se repita esta historia. Sí, mira, claro, es lo que yo siempre he relatado, que el nunca más no tiene consistencia en el sentido que no está acompañado de políticas que nos lleven a que nunca más vuelvan a ocurrir sucesos tan horribles como los que vivimos durante 17 años en este país. Y eso tiene que ver con políticas públicas de memoria, que la sociedad en su conjunto conozca los hechos ocurridos, de qué forma el Estado se hace cargo para prevenir la violación de derechos humanos, impulsando, por supuesto, educación en todas las instancias, ser parte obligatorio de educación en derechos humanos, ya sea desde la educación básica, media y universitaria, que sea digamos, un hecho fundamental que esté incorporada a la educación en derechos humanos. Tomar medidas de respeto, hay mucho reconocimiento y resguardo a todos los derechos de los jóvenes, los niños, los adultos, las mujeres, el derecho a pensar distinto. La verdad es que hay una serie de medidas que tiene que tomar el Estado como políticas públicas y así evitar que se vuelvan a cometer los delitos tan graves que vivimos. Y efectivamente el tiempo nos dio la forma de entender cuando nace y se produce el estallido social en este país y se vuelven a violar los derechos humanos, nos hace pensar y nos hizo recapacitar en que solamente era una frase llevada a la academia, como yo lo hice, pero en la práctica no se realizaron ningún tipo de medida para evitar los hechos y que se vuelvan a ocurrir hasta el día de hoy. Creo que estamos al debe y hay que robustecerlo con medidas importantes a nivel nacional como Estado. Uh-huh. Y subsecretaria, ¿algo que sumar a las medidas que menciona Soledad? O sea, nosotros en el Plan Nacional de Búsqueda tenemos de hecho compromisos del Ministerio de Educación en avanzar en la incorporación en las mallas curriculares de todos los niveles educativos esta arista y esta dimensión. Nosotros perdimos mucho cuando se perdió la educación cívica. Nosotros cuando chicos nos enseñaban educación cívica, pues hoy día eso se ha ido perdiendo y yo creo que ha sido parte del enfoque del Plan Nacional que tiene como objetivo principal, por supuesto, el esclarecimiento de las circunstancias de desaparición y muerte de cada una de las víctimas, pero también avanzar en visibilizar los patrones macrocriminales de la dictadura, en entender que esto no fueron 1.469 hechos aislados, sino que fue una política pública desde el aparato estatal en contra de la población. Aquí hubo terrorismo de Estado y eso requiere de un enfoque que no solamente es la investigación individual, sino que también todas estas otras aristas de memoria, de garantías de no repetición, y hemos avanzado en esa dirección. Incluso ahora hace poquito salió en las redes sociales del Ministerio de Ciencia la convocatoria a una red de expertos y expertas para incorporar nuevas tecnologías en la búsqueda, por ejemplo, nuevas áreas de las ciencias, no solamente sociales, sino que también para la investigación forense, ¿no? Fortalecer esas herramientas del Estado en esta dirección, el proyecto de ley de financiamiento de sitios de memoria, o sea, es el sentido de avanzar en aquello. Y además creo yo que tenemos que tener muy presente siempre que esto no tiene un punto final. Estas son políticas permanentes del Estado. Estos son desafíos que los Estados enfrentan, no solamente Chile, sino que estas son políticas que tienen que ser parte central de la gestión y de la función pública siempre. Porque efectivamente la situación que vivimos en el estallido son momentos muy álgidos donde se agudizan mucho todas estas desigualdades estructurales de género, sociales, de origen económico también, ¿no? Y cómo ahí vamos avanzando en reinserción social de personas privadas de libertad con estos enfoques, salir de la lógica simplemente punitivista, y avanzar en mecanismos que garanticen mayor igualdad social, si al final del día nada de esto se resuelve por la vía del castigo ni de la prohibición únicamente, ¿no? Por supuesto que la tortura tiene que estar prohibida y tienen que haber mecanismos judiciales y sanciones penales, evidentemente. Pero si no tenemos el enfoque de prevención, de promoción de los derechos humanos, de entender que los derechos humanos no son solamente hablar de la dictadura, sino que son también hablar del presente, de cómo se ejercen las garantías y las libertades fundamentales en nuestro país,
es un enfoque que nos permite pensar en la función pública con un enfoque de derechos humanos de una manera muy transversal, y eso es una tarea permanente, que no se acaba nunca. Nunca vamos a decir, check, nunca más, estamos listos. Eso no va a ocurrir. Y en la medida en que avanzan las contradicciones en nuestra sociedad y en nuestro sistema, con un Estado subsidiario, con un modelo profundamente neoliberal, donde las relaciones humanas parecen tener una menor importancia que las relaciones económicas, esto va a seguir ocurriendo y va a ser una tensión permanente en la que el Estado tiene que avanzar con esa misma permanencia, ¿no? Así es. Yo quisiera agregar un pequeño, lo importante que es para nosotras las víctimas y en general tiene que ser importante para la sociedad en su conjunto, el visibilizar el daño que sufrimos las mujeres en tiempo de dictadura y en la historia de nuestro país, en la historia del mundo. Entonces, visibilizar nosotros como organización de mujeres, ese es nuestro proyecto principal. Y efectivamente, lo que dice Daniela, no va directamente a lo que sea, a la sanción, sino que al conocimiento de los hechos, al reconocer cómo vivimos las mujeres, cómo fuimos sancionadas, cómo hemos sido castigadas en ese periodo y a través de la historia. Eso es muy importante. Yo creo que lo fundamental como organización, aparte de la recuperación de la memoria, el reconocimiento del sitio donde estuvimos específicamente detenidas en tiempo de dictadura, que curiosamente es importante decirlo porque mucha gente no entiende. Estuvimos detenidas en un campo de concentración en virtud del estado de sitio, que permitía que cualquier persona podría estar detenida. Y yo tengo un documento que muy poca gente las tiene, quiero comentarlo porque hay gente que se sorprende, en que la respuesta del Estado o del Estado hacia mi madre por mi detención, yo decía, estaba detenida por posibles delitos a cometer. 3 años en un campo de concentración, pasamos así de absurdo es el castigo a las mujeres. Y eso es lo importante de entender qué es lo que sacrificamos cuando sacrificamos la democracia. Así es. Muy bien. Porque es muy fácil decir, yo estoy dispuesta a perder libertades para mayor seguridad. Claro. ¿Cuáles libertades? La libertad de no ser detenida por posibles delitos a cometer. Así es. Hay que dimensionar lo que se sacrifica cuando se sacrifica el orden democrático. Y cuando avanzan regímenes autoritarios y discursos autoritarios, que esta parte no la muestran. Pero que son profundamente peligrosos y que tienen un impacto tremendo no solamente en la vida individual de las personas, sino que en el tejido social. Cuando cuando tu adversario político se transforma en tu enemigo, se transforma en un otro distinto de ti, que no tiene los mismos derechos que tienes tú, eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Y tenemos que tener y dimensionar la magnitud de ese peligro. Porque si no es muy fácil estar dispuesta a sacrificarlo cuando no sabemos qué es lo que sacrificamos realmente. Y yo creo que además hay una dimensión que nos ha enseñado esta generación hermosa de mujeres, que es la posibilidad de transformar ese dolor y ese miedo en un propósito. Y en un propósito que no es únicamente individual, es un propósito que es colectivo, que es de la sociedad en la que yo quiero vivir. Y yo creo que eso es parte indispensable de la reconstrucción de este tejido y de la transmisión de esta memoria. Uh-huh. Me parece entonces muy importante estar aquí conversando las tres y escuchar sus reflexiones porque, por lo que mencionan, o sea, poder conocer lo que significa poner en riesgo la democracia, o sea, lo que significa no solo para cada persona, sino para el colectivo y el impacto que tiene a futuro también. Entonces, bueno, y tomando un poco lo que mencionan, y ya vamos como a la pregunta de cierre, en todos los episodios de esta temporada del Informante, como estamos en un año electoral, les preguntamos a cada invitada que en una frase nos puedan decir qué le pedirían a la próxima presidenta o presidente de Chile. En este caso puede ser en materia de memoria y derechos humanos, pero también puede ser sobre otro tema. Bueno, yo creo que son muchas cosas. Sí, es muy amplia. En una frase, de verdad que me cuesta mucho. Pero yo quiero llevarlo al terreno que en este momento, digamos, es un proyecto, digamos, de vida y de un conjunto de mujeres. Y me atrevo a señalar que me encantaría que pudiéramos lograr las políticas públicas de memoria para realmente cumplir con el objetivo y esta frase del nunca más. Esa es fundamental para mí. Gracias, subsecretaria. Por mi rol de presidencia es difícil contestar a la pregunta, pero diría que cualquier fuerza política que quiera administrar el Estado de Chile
tiene que tener un compromiso irrestricto con la democracia como el pilar fundamental del orden social y los derechos humanos como eje central del orden democrático. Súper. Muchas gracias a ambas. Muchas gracias por participar de este episodio. Les recordamos que en La Informante buscamos abrir estas conversaciones que conecten el pasado con el presente y para entender mejor cómo defender los derechos humanos de las mujeres hoy y también la democracia, que nos parece súper importante. A quienes nos escuchan les invitamos a seguir a La Neta en nuestras redes sociales para estar atentas a nuestro podcast y también a nuestras notas, entrevistas y distintos contenidos sobre democracia, género y derechos humanos. Muchas gracias a ambas. Gracias a ti. Nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue La Informante por hoy. Búscanos como @lanetacl en redes sociales para esperar el próximo episodio. La Neta es un medio digital de Corporación Humanas. Este programa cuenta con el apoyo de IFA Civic.